¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esta es la edición matutina de Telemetro Reporta. Hoy, lunes 30 de junio, año 2014. Se acabó y se acabó el sexto mes del año, Delia y Virna. Bien, a las 7:16 minutos de la mañana les vamos a hablar de dos temas importantes. Uno, la conformación de la Asamblea. Hay gran expectativa por lo que pueda pasar mañana en la Asamblea. Nada está seguro todavía. Se habla de posibles acuerdos, de posibles consensos, pero no hay nada todavía seguro. Hay una pugna interna en el PRD por la información que manejamos en relación a quién pudiera ser la figura que encabece la Asamblea Nacional de Diputados. Todos quieren, pero no todos pueden, ¿eh? Eso es importante que se sepa. También vamos a hablar de ese desglose que hicimos hace algunos minutos de las partidas circuitales. Aquí con dos grandes figuras. Se trata del doctor Ítalo Antinori, constitucionalista, y nuestra mano derecha en materia de análisis constitucional, ¿no es así, doctor? Y el analista político, también deportivo. Usted habla de todo, ¿no? De deporte, de política, economía, electricidad, de todo, don José Blandón. Oiga, vamos con el tema que nos compete en el día de hoy. Configuración de la Asamblea Nacional de Diputados es uno de los temas, pero antes de hablar de la configuración tenemos que hablar de la desconfiguración que ha sufrido la Asamblea Nacional de Diputados. Estamos hablando de las gráficas que presentamos hace algunos momentos donde agrupamos circuito por circuito y le dijimos al país y a las comunidades todo lo que recibieron. Esto tiene o no que investigarse. El ministro Fran de Lima cree que ya le cumplió al país con sacar esa lista y decirle, aquí está, esto fue lo que recibieron, ya yo me lavo las manos como Poncio Pilato, doctor Antinori. Es que esto es increíble. Hemos estado insistiendo en que el país requiere y necesita que no haya más impunidad. Eso es lo que se percibe en la población. Debe haber responsabilidad penal, responsabilidad política, responsabilidad cívica, porque el país no aguanta más. Estamos viviendo en una era de gran corrupción, la peor corrupción de la historia. Entonces aquí se ha trasladado dineros a las juntas comunales porque el artículo 250 y el artículo 251 de la Constitución Política establecen que las juntas comunales las preside el representante de corregimiento, 4 ciudadanos más del corregimiento respectivo, y tiene personería jurídica, que se lo da además la ley 105 de 8 de octubre de 1973 en desarrollo de estos preceptos constitucionales. Como tiene personería jurídica, las juntas comunales pueden abrir cuentas y por tanto girar cheques. Entonces le han trasladado a juntas comunales de manera impune millones de dólares que usted va a esos corregimientos y no tienen nada. Son corregimientos carentes de necesidades, las escuelas se están cayendo, los centros de salud no tienen medicina. Por ejemplo, en mi querido Tolé, el centro de salud que lleva el nombre de mi abuela, Cristolina Murga de Antinori, que fue una mujer dedicada a la salud. Ese centro de salud le falta de todo. Mis pobres paisanos toleaños no tienen medicinas. Y así como Tolé, está todo el país, todo el interior. Entonces no es posible que sean trasladados vía las juntas comunales, que es uno de los instrumentos que utilizaron, dinero líquido, la gente no sabe dónde está porque no ha sido en beneficio de la población humilde. Y vía el programa de ayuda nacional PAN, a través de bienes, porque ahí han comprado estufas, han comprado lavadoras, refrigeradoras. Hay diputados que hoy día han manejado 15 millones de dólares. El caso del señor José Muñoz, que yo sé que y pienso que el señor José Muñoz tendrá que explicarlo. Yo no dudo que él vendrá aquí a hacer las explicaciones. El señor Cohen de Chitré, 12 millones de dólares. ¿Qué hay en Chitré? Nada. ¿Y qué hay en los alrededores de Chitré? Nada. ¿Ya? O sea, es increíble. No hay nada. Y aquí no solamente los de un bando, pareciera que todos. Porque yo he estado muy triste cuando he visto la lista de que diputados que yo pues he tenido un gran respeto por ellos, también recibieron dinero, y he visto los circuitos que les falta de todo, porque no hay absolutamente nada. Y vi el PAN, compraron paneles solares, compraron botas, entonces a uno le daban bienes y le daban además contratos para que a su vez le dieran a sus allegados, y esos contratos nunca iban en beneficio de los pueblos. Ahí sabemos que en Río de Jesús
que recibió millones de dólares y aquí lo reconoció el alcalde Sánchez. Hay carreteras aún de penetración a pueblos dentro del distrito de Río de Jesús, en la provincia de Veragua, que están en Tosca, que no están terminados. Entonces, ¿dónde está la plata de Río de Jesús? ¿A quién hay que investigar aquí? ¿Solamente a los diputados? No. Aquí hay que investigar al ministro Fran de Lima, que a mi juicio ha cometido y confesó. Esa es una opinión mía muy personal, que vamos, admite opinión en contrario. Y las respeto, todas las opiniones en contrario. Para mí él ha cometido un delito. Y está confeso. Porque para mí, lo que él dijo en el programa del señor Juan Carlos Tapia es una confesión de un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. ¿Por qué? Porque él reconoce que él le traspasó esos dineros a las juntas comunales y de acuerdo al Código Penal, él tenía, como un buen padre de familia, que proteger los dineros que tenía bajo su custodia. Y tengo que ser muy franco, no solamente a él tendrá que decir quién lo mandó a hacer eso. Y si don Ricardo Martinelli lo mandó a hacer eso, pues entonces, después de mañana, tendrá que someterse a una investigación que tendrá que autorizar la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado miembro del Parlacén. Y como los diputados tienen una sola prerrogativa, no inmunidad, que es que la Corte Suprema de Justicia tiene que autorizar el inicio de sus investigaciones, pues entonces también tendrá que investigarse a él si es que él le dio la instrucción al ministro Fran de Lima para que a su vez hiciese esos traspasos. ¿Y la a ellos y a Contraloría? los diputados. Y la Contraloría ha cometido una omisión. La omisión de sus deberes más grave es que tiene por mandato constitucional que vigilar, fiscalizar, supervisar todos los traslados de partidas que se hagan y todos los movimientos de fondos públicos. ¿Los representantes de corregimiento que manejaron estos recursos no deben dar la cara también? Deben dar la cara, por supuesto. Además, la ley 105 de 8 de octubre del 73, que es lo que regula las juntas comunales y con sus respectivas reformas, establece claramente que en cada corregimiento debe haber un auditor de la Contraloría. Entonces hay que ver ese auditor de Contraloría por qué avaló todo esto y por qué no mandó el informe a la Contraloría. Y si lo envió a la Contraloría, ¿por qué la señora Contralora no ha hecho nada? Para mí, con todo el respeto, porque le repito, yo no quiero ofender a nadie, pero tengo que ser muy puntual, muy preciso, porque yo no puedo venir a este programa a decir cosas que no tienen sentido. Tengo que ser muy serio y muy profesional. Para mí la señora Contralora, y es una opinión que yo tengo, muy personal, también ha cometido un delito. El delito de omisión de sus funciones que establece la Constitución y la ley orgánica de la Contraloría. Esto parece una red aquí. Ah, no, es una red, es todo un plan. Es un plan todo muy bien llevado. Por esa razón, hace algunos años, en el 2010, recordará usted que a 5 meses de que el señor Alejandro Moncada Luna, que vuelvo a repetir, yo vine aquí en diciembre del 2009 cuando lo designaron y dije que la designación de Alejandro Moncada iba a ser nefasta para el país. Tenía 5 meses de ser magistrado en mayo del 2010, porque él entró en enero del 2010 y dictó un fallo donde declaró inconstitucional una disposición del Tribunal Electoral que era muy sabia esa disposición, que decía que si una persona se postulaba a 2 cargos de elección y salía en los 2 cargos, tenía que escoger en los 10 días calendarios, no decía ni siquiera hábiles, o los 2 días ordinarios, 10 días después, uno de los 2 cargos. Y si no lo hacía, el tribunal escogía el que consideraba más importante para la persona y dejaba el otro vacante. El señor Moncada, en una ponencia nefasta y muy desafortunada, dictó una resolución donde declaró inconstitucional ese artículo. Entonces el señor Sergio Gálvez pudo ser diputado y representante, y al ser representante de Chorrillo, presidente y representante legal de la Junta Comunal del Chorrillo, lo que le da derecho a la personería jurídica. Y el señor Muñoz, aunque me aclaró en un correo de hace pocos días que él no tomó posesión del cargo de representante de la Junta Comunal, como presidente de la Junta Comunal, pero es que él era el representante titular. Y si lo tomó su suplente, entonces eso me parece a mí que es un doble juego. Yo pongo a mi suplente, pero es que yo soy el que mando. Ingeniero Blandón, este punto de las partidas y la responsabilidad, ¿a quién le cae en todo esto? Mire, Álvaro, le comentaba muy temprano en la madrugada que estábamos aquí, que yo recibí anoche un chat del ministro de Lima,
en donde me preguntaba que qué era lo que yo había dicho en debate abierto con respecto a las partidas, al MEF y a la deuda. Sí, correctamente. Nosotros hemos mantenido un nivel de relación de comunicación con el ministro en muchos temas. Y le contó a usted que hemos ido a conversar con él para saber de viva voz qué está pasando. Entonces yo le respondí a él que en la brevedad de lo que puede uno escribir en eso, pero ahora le voy a dar una respuesta más pública. Yo lo que le dije a él en ese chat que el domingo yo planteé que había sido un error su intervención en el programa del señor Tapia. Totalmente. Eso fue lo que dije. Porque además, y le expliqué por qué era un error. Un error porque el hecho de que yo diga que todo el mundo recibió no me exime de ninguna responsabilidad. Así es. Pero además, al hacerlo general, había una intención política en hacer esto. Que era decir, bueno, aquí todo el mundo está embarrado, ¿no? Y lo que se estaba investigando es el grueso de los fondos que se utilizaron en contado a partir de octubre del 2013 a mayo del 2014. Un operativo Junta de Embarre fue lo que hizo el claro, señor. Porque hay varias cosas que uno debe tener cuando hace este juicio. A muchos diputados se le asignó partidas circuitales o obras que se debían ejecutar, pero nunca se hizo ningún desembolso. Entonces uno tiene que hacer una lista. ¿Quién de los diputados? Porque la teoría administrativa es que los diputados no deben manejar ningún fondo. Así es. No importa que sean partidas circuitales o no. Por eso, para obviar ese mecanismo, se van a la Junta Comunal. Se fueron a las juntas comunales. Porque como lo ha explicado muy claramente aquí el doctor, con la sabiduría y el conocimiento técnico que él tiene, eso le permite, las juntas tienen esa capacidad de poder mover ese dinero en efectivo. Pero el gobierno central no lo puede hacer. Entonces, hay muchos diputados que aparecen con fondos que nunca fueron utilizados, ni de siquiera desembolsados para los proyectos que ellos pusieron. Entonces, yo le decía al ministro que era un error de él. Además, le dije, en la brevedad de ese chat, que muchos diputados de Cambio Democrático que han conversado conmigo están molestos con él, para decirlo menos. Para eso lo dije elegantemente, pero no voy a usar tampoco la terminología que debería utilizar, porque ellos consideraron que le estaba tirando una pelota a ellos, porque de lo que él planteó allí, 3/4 de esos fondos están en los diputados de Cambio Democrático o los llamados tránsfugas, que lo que estaba confirmando la teoría que ha venido sosteniendo la oposición de que se utilizaron fondos para que los diputados se cambiaran. Y le dije además que en el caso de la deuda, yo lo que decía era que la deuda pública panameña, que el gobierno que iba a entrar, entraba con un problema de liquidez en los primeros 6 meses, producto del incremento del déficit corriente. Y que además de eso, a pesar de que la deuda pública relativa con respecto a la deuda versus el Producto Interno Bruto, los números estaban bien, fuertes, saludables, la deuda absoluta, es decir, el valor absoluto de la deuda se había duplicado en la administración de Martínez. Y eso era a pesar de que igualmente habían crecido los ingresos tributarios, en vez de ahorrar, se gastó más y no guardamos para otra presión. Entonces, eso fue lo que yo dije, señor ministro. Y reitero, ahora, para aplicarle, porque una de las cosas que nosotros tenemos aquí, como lo hace el doctor, como lo hace usted aquí, es que nosotros tenemos que sustentar lo que decimos. Nosotros no venimos aquí a especular sobre si alguien o no tenemos una agenda a favor o en contra de nadie. Ni porque él le diera la entrevista a Juan Carlos Tapia, usted está bravo por eso. No, hombre, al contrario. Es que era lo que yo quería, que eso se dijera y se logró. Lo importante, es que la comunidad entienda y que el país debe saber. Todos los diputados tienen que rendir cuentas del uso de esos recursos como lo solicitaron. Y yo tengo un hijo que es diputado. Sí, yo le puedo decir con claridad que él tiene todas sus cuentas claras, pero todo el mundo lo tiene que hacer. No es que lo haga uno y otro no. Yo creo que usted tiene la razón absoluta en pedirle a la gente que hay que hacer rendición de cuentas. La democracia nada más no es votar. Una de las patas más importantes de la democracia es la rendición de cuentas, pero los funcionarios públicos se olvidan que es su deber, no es un favor que le están haciendo a nadie. Es la rendición de cuentas y es el deber de los ciudadanos, como aquí el doctor, como yo, como usted, pedir rendición de cuentas.
no para molestar, sino para fortalecer la democracia. Y en este caso en particular, si usted estudia el último año, porque la idea de esto era confundir la opinión pública, es que el manejo al contado se dio durante los últimos años, sin contar, porque usted está hablando de las partidas estas, pero ahora hubo obras que se autorizaron, multimillonarias a través del PAN, que no eran las refrigeradoras, de cuyos costos, contratos. Por ejemplo, hay contratos en Herrera que se le dieron a un tal Junito no sé qué, por 9 millones de dólares para construir carreteras, y se le dio un adelanto de 2,8 millones de dólares y no existe la carretera. Entonces hay que preguntarse. 75% parques, y 26%. Eso hay que preguntarse, ¿dónde está eso? O sea, eso es lo que ha hecho que el Tribunal Electoral esté investigando. Oiga, parques con el nombre del hijo del diputado, con el nombre del diputado. ¿A dónde hemos llegado en este país? Pero porque llegamos a un criterio que, digamos, es políticamente lo que a mí me parece que... convertidos en fincas personales. Sí, que hoy estamos hablando en un día histórico, porque es el último día de la administración del presidente Ricardo Martinelli, que a las 4 de la tarde del día de hoy debe abandonar el Palacio Presidencial. A las 4 el punto. No, dice que va a salir a las 12 medianoche. A las 12. Me dijeron que va a salir a las 12 medianoche. Hasta el día de hoy. Bueno, tradicionalmente el presidente sale a las 4. Así que a las va a salir a la medianoche. Las funciones de él en administrativo. horario administrativo. Tengo información que se va a quedar hasta las 12 de la noche es el día en que él es presidente. De 12 la información que a tiene 8 de la vamos a suponer que salga dentro de 12 horas, pues. No vamos a hacer de eso un tema. Pero él abandona hoy la presidencia y abre un periodo nuevo, Juan Carlos, a partir del 1 de julio. Entonces, es importante para el país conocer de todo este enmarañamiento para que el hilo conductor de los asuntos públicos vuelva a lo que permite la ley. Y debemos recordar que un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena, a diferencia de un funcionario público, de un privado, que puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Aquí hay cosas muy claras. Nosotros cuántas veces, Álvaro, le hemos insistido a los funcionarios públicos que ellos solo pueden hacer lo que la ley dice, y no vale el término de que a mí me mandaron. No, usted es el responsable, conozca o no conozca la ley. Claro. Doctor Antinori, configuración de la Asamblea a partir de mañana 1 de julio. Importante señalar que todos los diputados de la República que hoy forman parte de esta Asamblea 2009-2014 dejan de ser diputados esta noche a la medianoche. Así es. Entran nuevos, y los lugares donde hay impugnación de diputados que fueron a la reelección ya también dejan de ser diputados a esperar qué se da o qué fallo se da en el proceso a nivel del Tribunal Electoral. Aunque sean circuitos plurinominales. Exactamente. Todos los candidatos quedan en suspenso. Exactamente, así que ya lo saben. Vámonos a el caso doctor Antinori, configuración. Sí. Y yo quisiera brevemente, con la venia suya, que me permita, antes de hablar de la configuración, solamente hacerle una recomendación a la sociedad civil, a los grupos cívicos, que la grabación del programa donde el ministro Fran de Lima, a mi juicio, y que esto admite pues criterios diferentes, confesó un delito contra la administración pública, la pidan a la Autoridad de los Servicios Públicos para que sea plena prueba, a la ASEP. El Colegio de Abogados debe hacerlo también. Debe hacerlo, y estoy seguro que el licenciado José Alberto Álvarez, que es una persona muy dinámica, considerará esta posibilidad, sin duda alguna, porque hay que pedir esa grabación del programa de Juan Carlos Tapia, porque tal como lo ha dicho muy brillantemente el ingeniero Blandón, él cometió un error al haber hecho esa confesión. Y a mi juicio, allí él confiesa un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. Pero bien, ante su pregunta sobre la configuración de la Asamblea que se instala mañana, 1 de julio, hay una serie de aspectos muy interesantes que nosotros tenemos que analizar, y que creo que en uno de los cuadros, el primer cuadro que hemos traído, primera gráfica que podemos ponerla en pantalla, nos permitirá, para beneficio de todos los telespectadores, hacer un análisis mucho más claro de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir mañana en la Asamblea. La primera gráfica, por favor, que producción
nos las coloque. Mañana, 1 de julio, habrá 57 diputados. Esos 57 diputados, pues no es el total, porque sabemos que por mandato constitucional serían 71 diputados, pero hay 14 diputados que están en estos momentos impugnados, unos directamente y otros como consecuencia de que son circuitos plurinominales, y esos circuitos plurinominales, el que está impugnado, los otros que han salido también, quedan en suspenso porque podría darse el caso eventual de una elección que ordene el Tribunal Electoral y tendrían que correr todos los candidatos, incluso los que han perdido, tendría que volver a repetirse. Entonces, frente a esas 14 curules que están por definir, menos 71, tenemos que hay 57 diputados que se instalarán mañana. De 57 diputados, la mayoría absoluta viene a ser 29 diputados, porque es la mitad más uno. Entonces aquí tenemos que ver los posibles escenarios. No sé si podrían tener aparentemente la gráfica. Hay problemas allá arriba con la gráfica. Vamos aquí a la página, por favor. Para poder analizar cada una. Bien, yo sigo. La primera posibilidad que está allí es que el panameñismo, que tiene 12 diputados, más el PRD, que tiene 22 diputados, sumarían 34 diputados, que es más de los 29 diputados que tiene la mayoría absoluta. Pero aquí tendríamos que agregarle al diputado del Partido Popular, que serían 35, y a la diputada independiente, la licenciada Gómez, si es que se va con esta coalición o con este acuerdo. También la otra posibilidad es que el panameñismo, que tiene 12 diputados, más 20 del CD, se unan y logren 32 diputados. Y el PRD es la tercera opción o posibilidad, que tiene 22 diputados, más 20 del CD, nos dé un total de 42 diputados. Entonces, ¿qué significa esto? Que ninguna de las tres fuerzas políticas tiene la mayoría absoluta por sí sola, es decir, 29 diputados. Eso significa también que es obligante para el partido panameñista, si quiere tener una facilidad en la llamada gobernabilidad, buscar una alianza con uno de los partidos políticos. En este caso, la alianza más natural parece ser con el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, sumándole el voto del Partido Popular, del diputado del Partido Popular y de la diputada independiente, serían 36 diputados. 29 es la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los 57 que regiría allí. Con esa mayoría absoluta, pues pueden elegir, y creo que allí está el cuadro ya en pantalla, para beneficio de todos los telespectadores que lo puedan ver nuevamente. La configuración de la Asamblea, dice ese cuadro. Diputados al 1 de julio, 57 diputados. Mayoría absoluta, 29 diputados. Curules por definir, en virtud de las impugnaciones, 14. Los posibles escenarios son 3. El escenario crítico se plantea aquí con 57 diputados. Sí, hay un segundo cuadro. El siguiente cuadro. El siguiente cuadro. Al 1 de julio del 2014. Es un escenario crítico porque, primero... Tomando en cuenta que hay 14 curules por definir. Aquí está el escenario crítico, que tiene 3 secciones en colores. Es un escenario crítico, hipotético, porque no podemos tampoco negarnos a que esa posibilidad exista. Simplemente supongamos, ¿no? Ya sabemos primero, y eso tiene de izquierda a derecha, de la parte amarilla a la parte azul, a la parte verde, es decir, vamos a verlo de esa manera los telespectadores. Unidos el PRD, que tiene 22, y el panameñismo, que tiene 12 diputados, suman 36, incluyéndole al diputado del Partido Popular y a la diputada independiente. Eso es suficiente, 29 votos es la mayoría absoluta para decidir el presidente de la Asamblea, vicepresidente, el secretario general, el subsecretario general, incluso para elegir al contralor. Sigamos con la gráfica, sigamos con la misma gráfica para ver el siguiente paso. El siguiente paso, la misma gráfica nos va a indicar que el siguiente paso, que es la sección que está en un color celeste azul, nos dice
Escenario crítico. Supongamos que 9 diputados del PRD disidentes decidan no seguir la línea del PRD y se unieran a Cambio Democrático. El PRD entonces quedaría con 14 diputados. En consecuencia, los panameñistas serían 12 y el PRD 14, porque de los 22 que tiene el PRD, pues sencillamente se le restarían los 9 y quedarían 14. En consecuencia, 12 y 14 serían 27 diputados en ese escenario crítico, lo cual no le daría la mayoría absoluta al PRD. Pero siguiendo ese cuadro, volvamos al cuadro, al mismo cuadro, para ver el cuadro verde, la parte verde. Allí nos dice, resultado. ¿Cuál sería el resultado de esa disidencia? Sería 20 diputados de Cambio Democrático más 9 diputados del PRD disidentes, sumarían 29 diputados, lo que sería mayoría absoluta. Si esa posibilidad hipotética que estamos planteando como un escenario crítico se llega a producir, entonces el CD con los diputados disidentes de Cambio del PRD controlarían todo y le harían un grave problema al presidente Varela. Ok, la elección del presidente y demás miembros de la Asamblea Nacional. Hablemos un poco de lo que dice el reglamento interno en la próxima gráfica. Sí, vamos a ver la siguiente gráfica que tenemos preparado sobre la elección del presidente y demás funcionarios de la Asamblea. Se trata del artículo 4 del reglamento interno de la Asamblea Nacional, que está contenido en la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984 con sus respectivas reformas. En la sesión de instalación, dice ese artículo 4, y todos los telespectadores lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? En la sesión de instalación de cada periodo anual de la Asamblea Nacional se realizará la elección de un presidente o presidenta, un primer vicepresidente o primera vicepresidenta, un segundo presidente o vicepresidente o segunda vicepresidenta. Una vez terminado el periodo de postulaciones, se votará nominalmente, es decir, levantando la mano de manera clara, diciendo el voto, y saldrá electo el candidato o candidatos que obtuviere la mayoría de votos. Mire que no dice mayoría absoluta para ocupar cada uno de los cargos. O sea que no necesitan estar los 71. No necesita ni siquiera la mayoría absoluta. Y vamos siguiendo con el cuadro. En la primera sesión de instalación del periodo constitucional, es decir, mañana correspondiente, se realizará también la elección del secretario o secretaria general y de un subsecretario o subsecretario general, de la misma forma como se realizan las elecciones de los dignatarios, por mayoría simple. Y como ningún partido tiene mayoría absoluta, imagínese usted que los 3 vayan con candidatos independientes. ¿Sabe lo que va a ocurrir allí? Lo que va a ocurrir allí nos lo dijo el primer cuadro. Ganaría el PRD. Porque es el que tiene 22. El CD tiene 20. 22 diputados tiene el PRD, 20 tiene Cambio Democrático y 12 tiene el Partido Panameñista. Ingeniero Blandón. Bueno, creo que es interesante lo que nos está planteando aquí el doctor Antinori, sobre todo en estas opciones que él llama escenarios críticos, porque no solamente son estos 3 escenarios. Puede, por ejemplo, que haya disidencia en Cambio Democrático. Así es también. Y basta que 3 o 2 sean disidentes para que el escenario cambie. Pero ¿cuál es la realidad en este momento? En este momento, de acuerdo a las informaciones fidedignas que tenemos, que disponemos, es que existe el marco conceptual de acuerdos entre el PRD y el panameñismo con respecto a todos los temas que tienen que ver con la agenda legislativa. Y existen 2 variantes para manejar la dirección de la Asamblea. Una, que la primera variante es que el próximo presidente de la Asamblea sea un panameñista y los 2 siguientes años sean presidentes del PRD escogido por su bancada. Esta opción primaria tiene la ventaja para el panameñismo y para el PRD, que para el panameñismo le asegura una dirección panameñista con la capacidad de poder agilizar todos los nombramientos y formalizar todas las leyes, etcétera, que tiene que manejar. Y al PRD le da ventaja de no tener que desangrarse en una lucha interna para designar el candidato presidencial. En el caso de que fuera un PRD, una de las características que debía tener ese presidente es que pueda cumplir con los acuerdos que se han planteado. Claro.
Entonces, eso podría crear problemas internos. Entonces, creo que se ha avanzado mucho con respecto a esta salida y en las próximas horas los comités ejecutivos de los partidos del PRD o panameñista estarían dando un comunicado sobre esto. Pero además de eso, independientemente de la decisión que Cambio Democrático ha tomado de pedir que su bancada vote en bloque, ya diferentes diputados de Cambio Democrático, más impulsados después de lo que pasó con las declaraciones del ministro de Economía, ya han conversado con el panameñismo para darle su respaldo al candidato del partido panameñista. De manera que la opción más probable de todas las opciones, no quiere decir con ello que otras cosas no puedan pasar, porque todo puede pasar, es que haya un acuerdo entre el panameñismo y el PRD. Esa es la opción más probable porque ya falta poquito. Es más, ya las decisiones ya se han tomado. La siguiente opción más probable es que haya una alianza mixta, panameñismo, PRD y disidentes de Cambio Democrático. Esa es la siguiente más probable. ¿Y dónde quedaría la amenaza que lanzó el presidente Martinelli cuando les dijo a los miembros de Cambio Democrático que tenían que cuadrarse, porque si no, aplicaría revocatoria de mandato y le sacaría el pedigrí, el dossier que le tiene a cada uno de ellos? La revocatoria de mandato para un partido es muy difícil de aplicar por una votación. Es un proceso muy largo. Que termina en el Tribunal Electoral. Que en segunda instancia. Exactamente. Después que el partido decide, conforme a la Constitución, en el artículo 151, que establece 151 de la Constitución Política, para los que me siguen y los estudiosos que están escuchando y viendo este programa, es lo que establece la revocatoria del mandato. El partido tiene que considerar que el diputado, según el numeral 2 del 151, ha violado la plataforma política, programática o filosófica del partido, lo cual nadie lo define, porque es que lo tienen así, porque acá hay un constitucionalismo perverso, porque es que lo hacen para que sea subjetivamente interpretado. Entonces el partido decide iniciar un proceso, como lo ha dicho el ingeniero Blandón, muy largo, pero bueno, la sola amenaza pone al diputado en aprietos, lo pone inquieto. Y después, en segunda instancia, el diputado podría recurrir al Tribunal Electoral. Al final yo creo que se va a producir esta unidad transitoria. Acuérdense que la unidad política, sobre todo en este tipo de cosas, siempre tiene que coincidir en tiempo y espacio. Y creo que el tiempo y el espacio y las condiciones subjetivas que hacen que esta alianza se pueda dar están dadas. Las elecciones fueron claras. La gente pidió un cambio de gobierno, votó 70% para diputados de oposición y 70% por candidatos presidenciales de oposición. De manera que el PRD no tiene muchas opciones. Puede decidirse a una alianza con Cambio Democrático. Eso sería la liquidación de la actual dirección del PRD. Liquidación política. Aunque sea unos disidentes que lo hagan. Claro, sí. Entonces, creo que para mí el panorama, aunque aquí se puede, esto es un ejemplo para que ustedes puedan hacer incluso más ejercicios matemáticos e intelectuales que le permitan a ustedes ver todas las posibilidades de opciones que pueden ocurrir. Las sorpresas pueden darse, pero yo creo que en la tarde de hoy tendremos ya un acuerdo. Bien, en ese caso, la información que estoy manejando en este momento es que la figura que se perfila como candidato por el panameñismo para la presidencia de la Asamblea sería Adolfo Bevi Valderrama, diputado del circuito 8-7. Continuamos con la elección del Contralor, que es una tarea que le corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Nacional de Diputados. Señor Antinori. Sí, ahí está el cuadro siguiente para también beneficio de los telespectadores. Es importante que los panameños sepamos que una cosa es la elección del Contralor, que tiene que elegirlo constitucionalmente la Asamblea Nacional, y otra cosa son las ratificaciones que tiene que hacer, por ejemplo, del Procurador de la Nación y del Procurador de la Administración, que es otra cosa, y otro acto, que es la ratificación. Pero ahora vamos a definir qué ocurre con la elección del Contralor. Es importante no solamente por el papel que tiene la Contraloría constitucional y legalmente, sino también es importante ver este cuadro porque aquí nos dice cómo debe ser elegido y que debe ser elegido en este periodo legislativo que empieza el 1 de julio y termina en octubre, porque el 2 de enero del 2015 entra a tomar posesión el nuevo Contralor y Subcontralor. El cuadro dice así: el artículo 211 del reglamento de la Asamblea Nacional establece claramente lo siguiente en el numeral 3.
Concluidas las exposiciones, que es cuando se presentan las postulaciones que cada diputado hace, el presidente, se refiere al presidente de la Asamblea, someterá a votación cada nómina o candidato y declarará electo al candidato o candidatos que obtengan la mayoría absoluta de votos. En principio se requiere la mayoría absoluta de votos, que en este caso son 29 votos, mientras no se resuelvan las impugnaciones. Cuando se resuelvan todas las impugnaciones, estaríamos hablando de 36 votos. Porque se pueden resolver parcialmente y se le pueden entregar credenciales si hay votaciones y regresan. Continuamos con el cuadro. Entonces, primero dice que es por mayoría absoluta de votos representados en la Cámara. Pero dice así, ¿verdad? Si en el caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de votos en esa primera ronda de votaciones, se celebrará, y subrayo la palabra seguidamente, lo que obliga que tiene que hacerlo inmediatamente el Parlamento, una nueva elección entre las dos nóminas o los dos candidatos más votados, una especie de segunda vuelta. Y en estos casos se declarará electo el que obtenga más de la mitad de los votos de la Cámara. Es decir, una mayoría simple. Y una mayoría tan precaria que si, por ejemplo, nada más estuvieran 30 diputados, que hacen quórum, porque la mayoría absoluta es 29. Y uno saca 16 votos. Es el Contralor y el Subcontralor. Y en ese momento hay dos partidos de forma unitaria que tienen más de los 16 votos. El PRD, que tiene 22, y el Cambio Democrático, que tiene 20. Panameñismo tiene 12. Por eso, como dice el ingeniero Blandón, la más natural y es la alianza más lógica que se debe dar es entre el Partido Panameñista y el PRD, para facilitar el nombramiento del Contralor, porque usted se imagina que el Contralor quede en manos de la oposición política, sería un desastre para un presidente porque este Contralor es por 5 años. Claro. Va desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2019. 19. Exacto. Más allá incluso que 5 o 6 meses más allá del periodo del presidente. A otra responsabilidad que tiene la Asamblea y que quizá mucha gente no le ha prestado importancia, y es la ratificación de los funcionarios. Allá hay otro cuadro y otra gráfica. Que designe Juan Carlos Varela. Esto es muy importante. Vamos a la siguiente gráfica, que nos dice claramente lo que establece el artículo 212 del reglamento de la Asamblea Nacional. Y quiero advertirle también a todos los telespectadores que el reglamento de la Asamblea Nacional es una ley, es la ley 49 de 4 de diciembre de 1984, con sus respectivas modificaciones. Allí dice: se requiere mayoría absoluta de los votos representados en la Asamblea Nacional para aprobar el nombramiento de los magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que el presidente Varela tendrá ocasión en meses posteriores de nombrar nuevos magistrados al vencerse los periodos. Dice así también: el Procurador General de la Nación, que tiene que nombrarlo de aquí a octubre, al menos que vaya y pida sesiones extraordinarias en el mes de octubre y noviembre, pero tiene que nombrarlo porque entra a tomar posesión también el 2 de enero del 2015, ¿verdad? Entonces, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los directores y gerentes de las entidades descentralizadas, llámese Banco Nacional, Caja de Ahorro, Banco Hipotecario, por decir algunas, y todos los nombramientos que haga el órgano ejecutivo que requieran la aprobación de la Asamblea Nacional. Es necesario contar, en este caso, con la mayoría absoluta. Ahí sí. Ahí sí. No hay la posibilidad de la segunda vuelta. Ahí van a tener que estar todos los diputados en caso que se le logre la alianza entre el PRD y el panameñismo. Porque 29 hace la mayoría absoluta. Pero fíjese el siguiente cuadro. Asumimos siempre que se mantengan los 59 diputados. 57 que tenemos, ¿no? Sí. 57. Son 29 la mayoría absoluta. Necesitaremos 29 para... Si son 71 se requerían 36. Correcto. Exactamente. Pero si hasta ahora, que es lo que se vislumbra, porque creo que vienen las audiencias y un poco largo el proceso. Podría haber incluso elecciones. Exactamente. Y tiene que haber elecciones y tiene que organizarse las elecciones. Pero vamos al siguiente cuadro, porque ahí hay un punto muy importante que yo quisiera explicar a los telespectadores respecto al tema de las ratificaciones. El siguiente cuadro nos dice algo muy claro. Cuando un funcionario es nombrado y es ratificado, el artículo 161 de la Constitución Política, en el numeral 4,
nos define por qué y en qué condiciones debe ser ratificado. Dice que una de las funciones de la Asamblea Nacional, que es una de las funciones administrativas, aprobar o improbar los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración. Ya sabemos que es por mayoría absoluta. Y los demás que haga el Ejecutivo, que por disposición de esta Constitución o la ley requieran la ratificación de la Asamblea Nacional. Y lo que viene lo subrayo: los funcionarios que requieran ratificación no podrán tomar posesión de su cargo hasta tanto sean ratificados. O sea que todos los directores de instituciones autónomas... Si no tienen la mayoría absoluta, el presidente Varela, no pueden ratificarlo. Y mientras no lo pueda ratificar, no pueden tomar posesión del cargo. ¿Y qué solución nos da el derecho administrativo? No deben. No pueden, lo dice la Constitución política. Por ejemplo, el director del IMA, Julio Ábrego, tiene que quedarse en el puesto de acuerdo al 793. Hasta que la Asamblea ratifique. ¿Y eso se cumple? Sí, mire, es que le voy a decir algo. El artículo 793 del Código Administrativo, para aquellos que me siguen, pueden buscarlo y ahí lo encontrarán, establece el principio del derecho administrativo panameño, que no puede haber acefalía. El funcionario reemplazado no puede abandonar el cargo hasta que su reemplazante no haya tomado posesión. Y el funcionario designado que va a ser ratificado por la Asamblea, mientras la Asamblea no lo ratifique, por mayoría absoluta no puede tomar posesión. Entonces, ¿qué pasaría? Que, por ejemplo, el caso de la autoridad de aseo, si no le nombran al funcionario, si lo nombran y no lo ratifican, el señor Enrique Jo tendría que quedarse allí en funciones, porque no puede haber acefalía, o puede dejar al subdirector en funciones. Igual Salo Chamán en la autoridad de turismo. Exactamente. Por obligación. Porque él no es ministro, él es... No puede haber obligación. El funcionario no puede abandonar su cargo si no tiene su reemplazo. Artículo 793 del Código Administrativo. Y tienen todos que llegar primero a la Comisión de Credenciales. Así es. Claro. Allí se les da el primer ganchito y además, luego ir al pleno de la Asamblea. Así que eso no creo que se dé en la primera semana mientras se organizan las comisiones. Y además de eso, la presidencia de la Asamblea es fundamental e importante, porque en la presidencia y la directiva de la Asamblea se designan quienes integrarán las comisiones. Hay comisión muy importante desde el punto de vista financiero, que es la de presupuesto. Una comisión muy importante, la de credenciales, es la comisión que hace el primer debate sobre las ratificaciones de los funcionarios que requieran la ratificación y que han sido nombrados por el Ejecutivo. La comisión de asuntos exteriores, por ejemplo, es la que tiene allí los embajadores que ir a rendir un informe. Si se nombra como director o subdirector a una persona que haya sido candidato en las elecciones pasadas, estas que están impugnadas, por ejemplo. Si la persona está en un proceso... ¿Y va a elecciones parciales? ¿Qué pasa allí? No, primero yo entiendo que tendría que definirse lo que es el proceso en el que está inmerso en el tribunal pongamos electoral. el caso de Jorge Alberto Rosa. Si es nombrado como director o subdirector de una institución, y póngase el caso de que vaya a elecciones parciales esa institución. Yo creo que allí habría un precedente muy novedoso, porque nunca se ha dado una situación como tal. Aparte de que tampoco estamos seguros si él va a ir a unas elecciones, porque el proceso de ir a unas elecciones dependerá de todo el sumario, o todo el proceso que se lleva en el Tribunal Electoral, de una audiencia pública que se tiene que hacer con la parte impugnante, que es Jorge Alberto Rosa, la parte impugnada y su abogado, que representará a Ana Giselle Rosa, que creo que es el licenciado Citón. Allí se evacuarán todas las pruebas, todos los argumentos, y el tribunal tendrá que tomar una decisión. Pudiera ser que el tribunal decidiese: aquí no hay lugar a elecciones y le concedo la curul a la licenciada Rosa de Vallarino. O pudiera ser que el tribunal electoral, después de evaluar todas las pruebas, decidiera convocar a elecciones. Entonces, en una situación como esa, yo creo que el diputado Rosas está en una situación dependiendo muy ambigua, porque él depende del resultado del Tribunal Electoral. Lo que sí es fundamental es explicarle también a las personas, por ejemplo, que en el circuito 4.1, que es de David, donde salen 3 diputados conforme a las disposiciones legales, hay impugnación sobre 2 de ellos. Y los 3 están impugnados. Pero los 3 están sin recibir credencial. ¿Por qué hace eso el Tribunal Electoral? Muy sensatamente,
Porque es que si se produce el fenómeno de ir a nuevas elecciones, ¿Tendrían que ir los tres? tendrían que ir los tres y los demás candidatos. Ok. Los demás candidatos que participaron, porque es que es una nueva elecciones las que tienen que darse allí, y podría haber, incluso en el caso del profesor Denis Arce, que es ha sido un gran diputado y una persona muy respetada y admirable en Chiriquí, tendría él que ir a una candidatura nueva. Bueno, ingeniero, para cerrar. Sí, además, en los circuitos plurinominales, acuérdense que la distribución de las curules tiene una serie de normas. Claro. Tiene Muy que ver, específico. claro, el cociente, medio cociente y residuo. O sea, tú no puedes hacer una votación para uno solo. Tiene que hacer la votación para todos. Y todos votarían. De manera que se abre un nuevo escenario en ese circuito si es que el tribunal se decide la votación. Al final, Álvaro, creo que nos enfrentamos, como siempre, y mañana nosotros vamos a dar cobertura a todo lo que va a ocurrir en la Asamblea Nacional. Todas estas incógnitas serán despejadas en las próximas horas. Las que no, las vamos a seguir en vivo. Usted no se preocupe. Usted ponga su televisión ahí. Mañana Y es un aquí día. en Telemetro. Mañana es un día feriado. Usted va a ver la votación, mucha actividad, Y el discurso. ingeniero Blandón y el suscrito vamos a estar aquí colaborando con Telemetro en los análisis Claro que sí. de la situación que ocurra, ¿no? Bueno, lo dejamos de este tamaño. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vamos a información deportiva porque la bola continúa en la cancha. Señoras y señores, a pesar de todos los goles que nos metieron con eso de las partidas circuitales, señor ministro Fran de Lima, lo importante es que usted habló y lo logramos. Con la presión esa diaria de estar pidiendo que usted hablara, habló. Y eso es lo más importante que logramos.